él y yo nos íbamos a, él y yo, él Caro, tienes el micrófono apagado. Gracias. Todavía, ¿cuántas clases, cuántas chats y todavía me olvida? Bueno, repito, bienvenidos a todos, muy buenos días, qué rico, buenas tardes. Qué rico que estén acá con nosotros de nuevo en esta nueva charla, pues de este día de papás. Bueno, queremos que nos vayan escribiendo en el chat para que nos cuenten sus aportes con respecto a los temas que quisieran escuchar, sus aportes con respecto a las maneras en las que les ha sido útil pues todas estas charlas que les hemos venido ofreciendo. ¿Listo? Entonces, pues vamos a orar para dar inicio y quedamos con Eli. Bienvenida, Eli, y bienvenidos a todos. Bueno, Padre, te doy muchas gracias porque nos has permitido llegar hasta este día, porque tu misericordia es grande, porque tu amor lo vemos y lo sentimos en cada una de las situaciones por las que atravesamos, porque aunque en ocasiones son difíciles, siempre sabemos que estás con nosotros. Te doy muchas gracias por esta tarde, porque podemos volvernos a reunir como hermanos en la fe, porque nos permites aprender cada día más y apoyarnos entre nosotros. Te pido que seas Espíritu Santo guiándonos, dándonos sabiduría para hacer las intervenciones de manera adecuada, las preguntas correctas y también resolver aquellas dudas que tenemos. Te doy gracias y quedamos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eli, bienvenida. Gracias, Caro. Bueno, gracias, bienvenidos a todos. Voy a mirar por aquí la lista. Bueno, la idea es que en este espacio podamos retomar un poquito las pautas que habíamos compartido con ustedes en sesiones anteriores sobre la crianza intencional. Entonces habíamos hablado de la importancia de formarlos en un cimiento sólido, el cual es Cristo, y de enfocarnos mucho en la actitud del corazón más que en las conductas de nuestros hijos. Entonces ya una vez que nosotros tengamos identificados todos esos aspectos, también vamos a conocer la importancia o el significado que tiene para ellos en ese proceso cotidiano, la forma en que nosotros les modelamos, la forma en que nosotros actuamos, porque es importante que nosotros seamos coherentes con lo que les pedimos y hacemos, y cómo eso nos lleva a que nosotros necesitemos a Cristo como centro de esa crianza para llegar al cumplimiento oportuno de ese propósito o de esa meta que nos venimos planteando con esa crianza. Entonces, también habíamos hablado de la importancia de tener nuestra relación de pareja o nuestro matrimonio como prioridad, porque eso nos permitía formar hijos seguros, tranquilos, con una identidad clara. Y también en la sesión anterior, que no pude acompañarlos, pero que les dejé un videito grabado, hablábamos sobre niños de pronto menos centrados en sí mismos, que son conscientes de que están rodeados de otras personas, la importancia que tienen estas otras personas y cuáles son las maneras oportunas de tratarlos, tenerlos en cuenta, validar sus sentimientos y demás. Entonces, ya que habíamos también propuesto los límites claros
y la forma como nosotros establecíamos los límites, teníamos como varias tareitas que habíamos venido desarrollando a lo largo de las sesiones. Una de ellas era identificar el tipo de modelo disciplinario o de modelo educativo que nosotros implementábamos con nuestros hijos, y el otro era identificar, con base a esos valores que yo discutí con mi pareja, esas metas o objetivos a largo plazo que yo tengo con la crianza. ¿Para qué? Porque una vez yo establezco esos límites claros y capacito a mis hijos en sabiduría, yo puedo tener siempre la visión y la meta clara. Entonces, cuando yo identifico mis necesidades como padre y aquello que debo y puedo hacer mejor, eso me va llevando continuamente como en un escalón de su vida al mejoramiento de ese estilo de aprendizaje o de ese estilo disciplinario que yo uso con mis hijos. Entonces, el día de hoy vamos a abordar otras 4 pautas de crianza intencional. La primera es que tenemos una meta mayor. Y la meta mayor en la formación y la crianza de nuestros hijos es su vida eterna. Y eso ya lo habíamos hablado en sesiones anteriores sobre la importancia de trascender en eso que hacemos, en el para qué, en el por qué, teniendo en cuenta que nuestros hijos son seres eternos. ¿Cómo podemos determinar el impacto que nuestra crianza está teniendo en la vida cotidiana con lo que hacemos con nuestros hijos? Cuando nosotros podemos y aprendemos a identificar que la buena conducta no siempre revela un corazón puro. Cuando nosotros empezamos a desarrollar habilidades para identificar lo que hay en su corazón, guiados la sabiduría, terminar, los hijos están acorde a su edad, acorde a su proceso madurativo, y cuáles de esas actitudes realmente me están mostrando un comportamiento rebelde, desafiante. Y también lo habíamos abordado un poquito en la sesión anterior, que es digamos, la necesidad de nosotros dirigirnos a Cristo para que Él nos guíe y nos permita discernir cuál de esos comportamientos es natural, responde a su edad, responde a su madurez, y cuál de ellos realmente responde a una condición del corazón. Entonces, por eso es importante tener discernimiento para saber si esa buena conducta realmente revela un corazón puro o hay algo más detrás de esa conducta. El siguiente aspecto es muy importante, y es que nosotros podamos reconocer en el momento oportuno el buen comportamiento, que no siempre como padres en medio de esa formación y de esa crianza estemos resaltando aquello que vemos o creemos que nuestro hijo o nuestra hija debe continuar mejorando, fortaleciendo, sino también tomarnos un espacio para compartir con ellos aquello que nos hace sentir orgulloso. Mira, yo veo que estás logrando también controlar esa emoción cuando te sientes enojado. ¿Recuerdas cómo reaccionabas antes cuando algo no te gustaba? ¿Recuerdas cómo te ponías? Yo quiero que sepas que veo que ahora no reaccionas igual, que eres una persona diferente. Entonces también es muy importante que nosotros resaltemos esas buenas actitudes y esos buenos comportamientos, y eso se puede llamar un refuerzo positivo, y eso le muestra al niño que yo, o a tu hijo, que yo no siempre me enfoco en aquello que no me gusta o que veo que está mal en ti, sino que también veo y percibo esas cosas que has venido cambiando y mejorando a lo largo de este proceso que vamos trasegando juntos. Entonces, si nosotros tenemos estas pautas en cuenta y vemos esa disciplina como un vehículo, un medio que nos permite formar el carácter, hay varios aspectos que nosotros debemos tener claros y consolidados antes de aplicar esa disciplina. ¿Cuáles son algunos de esos aspectos? Entonces, conocer para qué, conocer el propósito de esa disciplina. ¿Para qué yo disciplino a mis hijos? Y nosotros, a medida que venimos viviendo también
nuestra vida cristiana y que vamos creciendo en nuestra vida espiritual, nos damos cuenta que detrás de cada situación hay un propósito que responde al cumplimiento de algo eterno. Eso significa que nosotros nunca pasamos o experimentamos ninguna situación en vano o sufrimos para nada. Y ese es el mensaje que queremos transmitirle a nuestros hijos, que esa disciplina tiene un propósito, que esa disciplina tiene un para qué, que en el momento en el que ellos la están viviendo y sintiendo no es agradable, es dolorosa, es algo que de pronto me lleve a tener sentimientos de enojo contra mis papás, de frustración, pero cuando ellos entienden que hay un panorama más allá, más amplio del que pueden ver a nivel circunstancial y que ese propósito trasciende a algo mayor, ellos van a recibir esa disciplina con el mismo propósito que nosotros se la estamos dando. Entonces, primero, ¿para qué? Para que ellos aprendan a responder a la autoridad. Yo disciplino a mis hijos para que ellos aprendan a sujetarse. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que muchos de los que no vivimos este proceso en la infancia nos afecta muchísimo en nuestra vida adulta y en nuestra relación con Dios. Cómo esa desobediencia y esa falta de confianza para sujetarme en Él y en su propósito se convierte en un tropiezo y en un periodo de tiempo un poco más extenso al que debería implicar ciertas temporadas en la vida, y eso se debe a que nosotros no respondemos a la autoridad. Entonces, el punto número 1 es para que ellos aprendan a sujetarse. Punto número 2, los disciplinamos para que ellos aprendan a responder a su diseño original. Como siempre lo hemos dicho desde que iniciamos estas sesiones, hay un propósito mayor y es la vida eterna de nuestros hijos, y ese proceso de acompañamiento que nosotros hacemos con ellos tiene un impacto directo en esta área. Entonces, ese diseño original implica que yo viva la vida bajo el diseño que fue trazado por Dios. No por mi papá, no por mi mamá, no por la cultura, por el colegio, por lo que me digan las condiciones actuales que continuamente están cambiando, la cultura, lo que está de moda, sino para ese diseño original que estampó Dios en mi vida en el momento que la diseñó. Número 3, los disciplinamos para evitarles un dolor mayor. ¿Cuál es ese dolor mayor? Salvar su alma del infierno. Esto suena muy fuerte, pero todas esas decisiones que nosotros tomamos a lo largo del camino tienen como último fin evitarles ese dolor mayor. Número 4, prepararlos para el éxito. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, queremos prepararlos para que ellos sean hombres y mujeres exitosos. ¿Por qué? Porque la disciplina no es una característica nata del ser humano. Y para uno ser autodisciplinado, primero la disciplina debe ser impuesta. Entonces, no sé si algunos de ustedes tuvieron de pronto papás que a lo largo de la infancia les establecieron como requisitos entrenar un deporte, tocar un instrumento, practicar cierto tipo de rutinas que en ese momento eran molestas, cansonas, repetidas, tediosas, pero que ahora como adultos nosotros nos damos cuenta de la importancia de esa imposición disciplinaria en ese momento, porque si no, no seríamos los adultos autodisciplinados que ahora somos. Y eso lo vemos reflejado en nuestras disciplinas espirituales, en un devocional, en una vigilia, en un ayuno. Eso no se forma solamente en nuestra vida adulta, se forma desde que nosotros recibimos esa disciplina impuesta y cómo respondemos nosotros a eso que se nos impone. Por eso es tan importante tener claro que nosotros somos quienes les mostramos a nuestros hijos cómo sujetarse a la autoridad y para qué se sujetan a la autoridad. Y cuando ellos entienden, obviamente eso no pasa de manera inmediata, es un proceso que requiere demasiados intentos, que tiene altibajos, que funciona mejor en unas temporadas que en otras, que tiene estrategias un poco más efectivas que otras, pero cuando ellos pueden comprender esa figura completa,
todo va adquiriendo un sentido, todo va tomando forma. Y es como cuando hay una avalancha, o sea, no siempre cae todo de golpe, pero va tomando forma a medida que va cayendo. Y eso pasa con la crianza de nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros los preparamos para el éxito, los llevamos a tener una autodisciplina, mostrándoles cómo es vivir disciplinadamente bajo parámetros que nosotros establecemos porque los amamos, porque queremos lo mejor para ellos, porque queremos preservarlos de errores y equivocaciones que en medio de su falta de conocimiento y madurez ellos pueden cometer de manera voluntaria o involuntaria. El propósito número 5 es que nosotros disciplinamos a nuestros hijos para hacerlos y convertirlos en seres funcionales. La mejor manera de hacer de nuestros hijos seres disfuncionales es hacer todo por ellos. Es cuando nosotros intervenimos y tratamos de hacer por ellos algo que ellos mismos son capaces de hacer. Y lo vemos tanto en las cosas pequeñas como en las cosas un poco mayores, pero que son, digamos, un reto más significativo para nosotros. ¿A qué me refiero? Cuando tu hijo está aprendiendo, por ejemplo, a abrir un líquido, que tú le das un bonjour, lo más fácil para nosotros como adultos es decir, ven, yo te lo abro, para que no haga regueros, para evitar el desastre, pero cuando ellos ya están en capacidad de hacer eso, lo que nosotros estamos haciendo es permitirles convertirse en ese ser funcional que es capaz de llevar a cabo esa tarea para la que ya está preparado. Y también pasa, por ejemplo, cuando se están vistiendo para ir al colegio y tienen que hacerlo rápido. No, ven, yo te amarro para que te puedas ir. Entonces, cuando nosotros hacemos ese pequeño tipo de cosas, los estamos anulando. Y muchas veces esa satisfacción ni siquiera se ve reflejada en el proceso del niño, en que, ay, sí, es mejor que mi mamá me amarre, aunque a veces es así, sino en nuestra propia satisfacción, porque, ay, lo hacemos más rápido, no hizo regueros. Todo fluye como de manera más rápida, pero en realidad estamos generando un retroceso en la consolidación de esos procesos. Entonces es muy importante identificar hasta qué punto ellos son capaces de hacer cierto tipo de cosas solos y solas, hasta qué punto yo con mi actitud los estoy anulando o los estoy convirtiendo en esos seres funcionales, responsables, autodisciplinados, que aunque saben que tú estás ahí, que aunque saben que tú puedes hacerlo por ellos, también asumen su responsabilidad y asumen el costo que la responsabilidad trae consigo, y es el sacrificio, que todo tiene un precio. El sexto propósito es que tengan una identidad de la identidad y la autoimagen desde nuestras primeras sesiones, y es que ellos puedan reconocer que en todo momento son amados, que no importa lo que hayan hecho o lo que hagan o dejen de hacer, esa no es su identidad. Y creo que aquí es algo en lo que nosotros también como adultos a veces batallamos muchísimo, y es que ligamos esas cosas que nosotros hacemos a nuestra identidad en Cristo, a que si entre más oro, Jesús más me quiere, entre más ayuno, entonces mejor hijo soy. Y eso no está ligado a un sacrificio que nosotros podamos hacer. Por eso el sacrificio y el precio del castigo ya lo pagó Jesús, porque nosotros no hemos sido castigados, sino disciplinados en amor. Y ahorita les voy a contar por qué la importancia de separar esa disciplina del castigo y que ellos entiendan, y sobre todo nosotros como adultos que somos los que lo impartimos, el por qué. Entonces, el día de hoy les traje esos 6 aspectos en esta parte inicial para que nosotros tengamos muy claro para qué disciplinamos. Para darle continuidad entonces a esto, vamos a pasar a lo siguiente, que es el cómo. ¿Cómo disciplino? Y por eso en la sesión pasada sacamos un espacio con una lista de características para que cada uno pudiera en su corazón identificar cuál es esa manera o cómo es que está disciplinando a sus hijos y cuál es esa necesidad que pudo evidenciar a lo largo de esa lista, y acompañarlo también de esos otros modelos educativos de los que ya hemos venido hablando, del autoritario, el flexible y demás.
Entonces, ¿cómo disciplino? Primero, enseñándole a mis hijos lo que es correcto. ¿Cómo se lo enseño? Mostrándole para que él pueda, a través de su experiencia, reconocer lo que está bien y lo que está mal. Muchas veces nosotros como adultos lo que queremos es controlar el entorno, el acceso, con quién está, qué hace, cuánto tiempo, y eso no le permite a ellos discernir entre lo que está bien y está mal. Por eso nuestro papel, obviamente en algunos y en muchos momentos de la vida va a ser supervisar y redireccionar y guiar, pero ahorita se los voy a mostrar desde un modelo bíblico. Y otra forma es enseñándoles realmente a que ellos a través de esa experiencia puedan discernir qué está bien y qué está mal. ¿Cómo lo hacen? Separando la disciplina del castigo. Y aquí está la clave de lo que vamos a hablar. El niño tiene que saber que el castigo es eso que yo recibo porque es lo que merece mi acción. O sea, que es la paga justa por mi acción. Cuando yo sé que estoy recibiendo eso que merezco, significa que estoy siendo castigado, porque yo sé que eso que hice, yo sé que esa acción o esa decisión que yo tomé merece eso. Sin embargo, y eso era lo que les hablaba hace un momento, eso fue lo que pasó con Cristo en la cruz. Cristo tomó ese castigo por nosotros y por eso nosotros no fuimos castigados, porque aún mereciéndolo, porque eso fue lo que nuestras acciones, el resultado de nuestras acciones merecía la cruz, Él simplemente tomó ese precio y lo pagó por nosotros para que pudiéramos ser disciplinados. ¿Cuál es la diferencia entre castigo y disciplina? Castigo, te doy lo que merece tu acción. Disciplina, yo restauro tu ser. Y lo hago y te hago crecer a través de la experiencia. Entonces, la disciplina te permite a ti, por medio de ese error, ser restaurado en amor y crecer para llegar a la madurez. La Biblia plantea un modelo disciplinario en 2 de Timoteo 3, que es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, con base a estos 2 versos, nosotros podemos determinar que la Biblia plantea un modelo que se puede componer, digamos, de 4 aspectos. ¿Cuál es el primero? Enseñar. ¿Cómo le enseño yo a mi hijo? Le muestro el camino. Y eso es lo que hablábamos hace un momento sobre discernir entre el bien y el mal. Enseño, le muestro el camino. Número 2, cuando es necesario, teniendo esa palabra como base y como modelo, yo lo reprendo. ¿Cuándo lo reprendo? ¿Por qué lo reprendo? Lo reprendo para mostrarle que se salió del camino. Si yo ya le mostré en la enseñanza cuál es el camino y le digo, por aquí es por donde debes andar, por aquí es por donde debes caminar y seguir, si yo veo que él se está saliendo de ese camino, ahí es cuando yo reprendo. Porque ¿cuál es mi meta? Que él salga de la zanja y vuelva al camino. Reprendo para mostrarle que se está saliendo de ese camino que yo ya le enseñé y le indiqué que es la adecuada. Luego, el siguiente paso sería instruirlo. ¿Para qué lo voy a instruir? Para llevarlo a entender ese error que cometió al salirse del camino. Si yo ya te enseñé y te mostré cuál es el camino, pero tú te sales, yo te doy instrucción y esa instrucción te permite a ti entender por qué te equivocaste, en qué fallaste, qué fue lo que hiciste mal. En la parte de la reprensión debo ser muy claro, porque yo no solamente le voy a mostrar que se salió del camino, sino que yo voy a nombrar eso que él hizo y lo voy a señalar no al niño, no a la persona, no a su ser, sino a la acción para que él vea y entienda qué fue eso que hizo mal. Por ejemplo,
si en el caso hipotético de que salirse del camino haya implicado mentir, tú vas a señalar la acción, tú no vas a señalar a tu hijo por mentir, tú le vas a mostrar que su error fue mentir. Y ese es eso es lo que tú quieres lograr, que él vea e identifique para que se arrepienta y para que se arrepienta de manera genuina. Porque si él no ve algo malo en la acción que cometió, simplemente nos vamos a ver enfrentados a lo que veíamos ahorita, y es a un corazón no transparente. Y la importancia con el Evangelio y con el modelo disciplinario cristocéntrico que nosotros queremos impartir en nuestros hijos es la actitud del corazón. Porque tú puedes estar haciendo entre comillas o frente a ojos humanos buenas acciones, pero ¿cuál es la actitud del corazón? ¿Bajo qué posición lo estás haciendo? ¿Me están viendo? ¿Porque me lo están pidiendo? ¿Quedar bien? ¿O es un deseo volver a mentir? Y en eso nosotros a veces nos quedamos muy cortos, porque nos enfocamos mucho en el objetivo a corto plazo, que en este caso sería el camino y no la meta, en vez de enfocarnos en el objetivo a largo plazo, que es la meta, y en este caso el fin último sería la salvación de su alma, y a eso queremos que ellos lleguen. Entonces, cuando ellos tienen clara esa reprensión, saben lo que hicieron mal, se lo señalamos en amor, con gracia y sabiduría los podemos instruir, ayudándoles a entender cuál fue su error y mostrándoles por qué es un error. Y con base a qué yo puedo comparar que eso es un error, cuando yo le muestro la vida que Dios quiere para él o para ella. Ellos pueden saber y reconocer que eso está mal porque esto no hace parte del porque no, esta no es la vida que Jesús diseñó para ti. Esto no es lo que Dios quiere para ti. Él no quiere que seas deshonesto, Él no quiere que sufras, Él no quiere que mientas, Él quiere todo lo contrario. Entonces, cuando ellos entienden ese diseño original, ya tienen un espíritu dispuesto y ese espíritu dispuesto nos permite implementar el último paso de esa disciplina bíblica, que es corregir. Y cuando yo corrijo, lo saco de la zanja y lo vuelvo a encaminar por el camino que inicialmente le enseñé y le mostré. Entonces, ahí nosotros como adultos o como responsables estamos, digamos, parados frente a una bifurcación donde decimos, bueno, disciplinar o no disciplinar, ¿cómo disciplino? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Estoy siguiendo un modelo bíblico o estoy siguiendo el modelo de mis padres, mis propias emociones, mis propios sentimientos? Y aquí es vital que cada uno sea muy honesto consigo mismo y que cada uno sea muy honesto con lo que quiere lograr en sus hijos y no apartar sus ojos de esa meta, que es la vida eterna, no solamente tuya, sino también de tus hijos. Entonces, ¿qué ajustes debo hacer yo en ese modelo disciplinario? ¿Estoy realmente disciplinando a mis hijos bajo el modelo bíblico que plantea 2 de Timoteo 3, de enseñar, reprender, instruir y corregir? ¿O yo simplemente con falta de sabiduría no me anticipo a lo que pueda suceder y en la cotidianidad, de acuerdo a lo que va pasando, yo voy obrando? Y eso dice mucho también de nuestras necesidades como padres. Entonces, para saber y hacer como una pequeña evaluación o introspección de lo que nosotros hemos venido haciendo con nuestros hijos, de qué podemos llegar a hacer mejor, qué podemos mejorar, hay varios puntos que les quiero sugerir. Lo primero es que nosotros tengamos un espacio en el que realmente analicemos y podamos diferenciar e identificar cuáles comportamientos en nuestros hijos son desafiantes y cuáles comportamientos responden a su edad y madurez. ¿Por qué? Porque a veces esa que estamos haciendo ellos no responde a la acción. ¿A qué me refiero? Si yo, como un niño de 2 años, te digo, tengo la boca untada de chocolate y yo te digo, ¿comiste chocolate? Y tú me dices, no, ahí yo estoy mintiendo. Aunque sea una cosa de niños, propia de la edad, yo ya estoy mintiendo y eso ya indica que hay un comportamiento desafiante en el que yo tengo que impartir esa disciplina. Sin embargo, si yo veo que mando a mi hijo a cepillar
y mi hijo se queda distraído haciendo algo, pero cuando vuelve, tú lo ves y le dices, no te cepillaste, ay, se me olvidó, es normal. También hay comportamientos que hacen parte de esa edad madurativa y de esa consolidación de, digamos, nuestro lóbulo frontal, de toda esa información que nuestro cerebro tiene que procesar para que nosotros también empecemos a autodisciplinarnos. Entonces, ser muy, muy sabios a la hora de discernir cuáles comportamientos sí son respuesta a una actitud desafiante y cuáles realmente son propios de la edad madurativa. Si tú necesitas buscarlo en internet, consultar, estudiar en la edad que se encuentra tu hijo, cuáles son los comportamientos propios normales de la edad, es oportuno que lo hagas para que realmente esa disciplina cumpla su propósito y sea impartida cuando es necesario. Porque si nosotros empezamos a sobredisciplinar a los hijos bajo, digamos, circunstancias o situaciones que realmente no ameritan una disciplina, esto empieza a generar en ellos un efecto contrario de resentimiento, de rencor, corazones heridos, poco dispuestos. Entonces, es una línea muy delgada y muy tenue que nosotros debemos aprender a diferenciar y que requiere también para nosotros como padres un entrenamiento. Otro aspecto importante, listo, yo ya identifiqué cuáles son esas conductas, yo soy súper intencional cuando los acompaño, cuando estoy con ellos, ya tengo claro cuáles son esos momentos de madurez, cuáles realmente son esas actitudes desafiantes y aquí los invito a que ustedes también se traten con la misma gracia y el mismo amor que están tratando a sus hijos, teniendo en cuenta que es un proceso en el que ustedes van aprendiendo mano a mano con ellos, que es algo o muchas veces equivocaciones que ustedes no cometen de manera intencional, sino también por desconocimiento, falta de práctica, porque es algo nuevo para ustedes. Entonces también importante que ustedes se traten con esta misma medida de gracia. Otro aspecto importante, cuando ya hayas identificado eso, viene un paso número 2 y es entrenar a tus hijos. Entrenar a tus hijos para responder en obediencia. Y este entrenamiento implica ser un papá y una mamá muy presentes. Si yo voy a entrenar a mis hijos para que al primer llamado que yo les diga, por favor, ve a cepillarte, yo tengo que estar ahí. Y yo no tengo que estar ahí 1, 2 y 3 veces, sino muchas veces para que ellos puedan introyectar que cuando yo pido claro, específico, ellos deben responder de cierta manera. Entonces, ese entrenamiento es clave a mano de nuestra gracia, nuestra paciencia, ser compasivos, de recordar que están en una edad madurativa distinta a la nuestra, que los procesos para ellos implican un trabajo o un esfuerzo mayor, es algo que nosotros ya hemos consolidado a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, importantísimo, no nos podemos comparar. No podemos ponerlos ponernos a su altura ni llevarlos a nuestra altura. No es que estás haciendo eso a propósito, no es que lo estás haciendo para enojarme, sino tener siempre en cuenta la edad madurativa en la que ellos se encuentran y que nosotros estamos en proceso de fortalecer esos aspectos, que es algo que toma tiempo, entrenamiento, paciencia y práctica. Entonces, cuando yo tengo claro que esa mente se está desarrollando, que ellos se están formando para aprender, yo puedo tener gracia con ellos, yo puedo tener una dosis extra de paciencia y eso es lo que Jesús todo el tiempo está haciendo con nosotros. Cuando ve que nos salimos del camino, cuando nos muestra con amor eso en lo que fallamos, cuando nos corrige y nos vuelve otra vez a poner en el camino o dentro del corral de las ovejas, tenemos que recordar que a lo largo de toda nuestra vida eso es lo mismo que nosotros recibimos del Padre. Bueno, este punto que viene a continuación es clave. Reconocer que solamente aplico la disciplina con mis hijos cuando hay pecado. Y aquí es muy importante que nosotros tengamos claro que es el pecado el que yo quiero
evitar a toda costa, y por eso los voy a llevar a través de esa disciplina a identificarlo y a discernirlo. Entonces, yo instruyo a mis hijos para que sean maduros, los acompaño cuando muestran debilidad. Entonces, cuando están en cierto proceso madurativo, y he hecho mucho énfasis en eso, ahí yo los instruyo porque yo ya tengo ese conocimiento, yo ya pasé por ahí. Los acompaño cuando veo que ellos ya identificaron algo, pero aún son débiles en ejecutar eso que les pido que ejecuten. Ahí yo los acompaño, como estando al pie del cañón. Te dije que te cepilles, vamos, yo te voy a acompañar. Vamos, dijimos que vamos a tender la cama, vamos, yo voy a estar ahí. Eso es acompañarlos en ese proceso de debilidad para que ellos se vayan fortaleciendo. Pero yo disciplino y aplico la disciplina cuando hay pecado. Entonces aquí los quiero invitar a hacer un ejercicio muy práctico, y es que ustedes puedan marcar de la siguiente lista que les voy a leer cuál de estos es un pecado y cuál de estos realmente responde a un comportamiento de la edad. Entonces, si quieren, escriben la palabra y al frente le pueden escribir una P si es pecado, o una I de inmadurez, o una M de madurez, lo que ustedes prefieran. Mentir. Número 1, mentir. ¿Es un pecado o es propio de la edad? Siguiente, robar. Siguiente, dejar abierta la puerta de la casa. Tener la habitación muy desordenada. Pelear. Golpear. Insultar. Comer a escondidas. Hacer pataletas o rabietas o dejarme dominar por el enojo que tengo en ese momento. Gritar. Ser egoísta, no compartir. ¿Cuáles consideran ustedes de esa lista que son pecados? ¿Quién quisiera compartirlo con nosotros? Adelante, dale. Porfa, que no te estamos escuchando. Yo no estoy escuchando. Los demás están escuchando, yo no te estoy escuchando. No, no te estamos escuchando, qué pena. Bueno, de pronto si hay alguien más que quisiera mientras tanto compartir con nosotros, ¿cuáles de esa lista marcaron como pecado? Caro, ¿me ayudas de pronto a moderar que no, yo no tengo acceso a ver como la pantalla, solamente te veo a ti y a otra persona, entonces no sé si hay alguien levantando la mano o no sé si continúo. Buenas tardes. Hola. Hola, yo quiero como dar mi aporte. Yo coloqué como pecado
mentir, robar y comer a escondidas, porque para mí es lo mismo que robar, no sé si estaré equivocada. Esas tres cositas Ok. ya lo puse como que es por la edad del niño. Ujú. Ese era mi aporte Perfecto, muchas gracias. a ustedes. ¿Alguien más quiere compartirnos su opinión? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo escogí mentir, robar. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, gracias. Miren, recuerden que nuestro modelo es la Biblia. Hay cosas que, si bien son propias de la edad, por ejemplo, entre los 2 y 3 años es muy normal mentir. Puede considerarse una característica propia de la edad, pero eso es un pecado. En la Biblia no especifican que si tú tienes menos de 5 o más de 5 o menos de 20 es un pecado. Entonces, por eso, muy claros, cuando estamos aplicando este modelo disciplinario y lo reprendemos, debemos ser muy claros en mostrarle a cada uno de nuestros hijos, de acuerdo a su falta, que es un pecado y nombrarlo por lo que es. Mira, estás mintiendo. Y cuando tú mientes, no solamente eres deshonesto conmigo, sino que estás siendo deshonesto ante Dios. Y a Dios no le agrada que hagas eso, no le agrada esa actitud. Y eso puede sonar un poco fuerte para nosotros, como si los fuéramos a traumatizar, como obviamente vamos a transmitirles cada cosa a nuestros hijos de acuerdo a la edad y a su capacidad de procesamiento, usando las palabras y el amor inspirado en la Biblia para que ellos puedan acceder a este conocimiento, pero debemos ser muy claros en no maquillar esas cosas. Claro que sí, mentir es pecado, tomar algo que no es nuestro también es pecado, porque eso implica mentir. Entonces, aunque si bien nosotros estemos tomando algo y nadie se dé cuenta, ¿qué tienes que hacer después de eso? Tienes que mentir. Entonces, eso te lleva a cometer un doble pecado, dejarte dominar por el enojo, no respetar porque estamos mandados a amar a los demás como a nosotros mismos. Entonces, confrontar todas esas actitudes a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, me permite a mí identificar si realmente esa conducta de mi hijo está haciendo un acto de inmadurez o está pecando como tal. Entonces, si yo veo que es un pecado, pero que a su vez es una conducta propia de su edad, lo que yo hago es que aplico esta disciplina bíblica de la que les hablé de 2 de Timoteo, donde yo le muestro el camino y lo reprendo, porque ya no tiene excusa, ya sabe que está mal, ya sabe que no es aceptable, ya sabe que es una mala actitud, pero yo no puedo pretender disciplinar a mi hijo con base a algo que yo no le he enseñado, a algo que yo no le he mostrado que no está bien. Entonces, no es lo mismo cuando yo recurro o caigo en una falta por desconocimiento, por ignorancia, que cuando yo caigo en ella aún sabiendo que está mal, que no es lo que debo hacer, que es un comportamiento que no solamente desagrada a Dios, sino que también me hace quedar mal delante de mis padres porque es algo que ya me enseñaron. Entonces, no. Esta sesión leyéndoles esta, a eso queremos llegar nosotros con esa disciplina, a que eso que nosotros les enseñemos y les mostremos en ese camino se convierta en ellos en una convicción, que aunque yo no esté ahí y nadie me esté vigilando y nadie me esté viendo, yo lo hago por convicción, porque yo creo realmente que eso es lo mejor para mí. Y así nosotros nos evitamos el tener que ser padres controladores y autoritarios.
Entonces, cuando yo estoy convencido de eso, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Yo sé que la fuente de quien yo aprendí, eso de lo que ahora estoy convencido, es una fuente fidedigna. Y obviamente nosotros no somos el estándar. Aunque como padres queremos hacerlo mejor, el estándar siempre va a ser Cristo. Por eso nosotros queremos llevar a nuestros hijos a poner la mirada en Cristo y que Él sea el estándar, para que ellos puedan ver que eso que han aprendido y de lo que ahora están convencidos los hace permanecer firmes en todo momento porque saben de quién lo aprendieron. Y dice, desde tu niñez conoces las escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la acción mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué les quise compartir finalmente estos 2 versos de 2 de Timoteo? Porque aquí esto nos lleva a redondear un poco más el tema en cuándo aplicar esa disciplina. Nosotros ya hemos respondido a lo largo de este espacio el cómo, el para qué, si hacerlo, cómo hacerlo. Entonces aquí va a llevarlos un poco a acción disciplinaria. Entonces, lo primero que nosotros debemos reconocer como padres es anticipar, aquí tenemos que hacer un ejercicio de anticipar las influencias venideras. A medida que formamos a nuestros hijos, las influencias, los obstáculos, las circunstancias externas afectarán su crecimiento y su madurez. Es importante que como padre te anticipes a estas influencias y le pidas sabiduría a Dios sobre cómo deberías afrontarlas o ayudar a tu hijo para que pueda sobrellevarlas. Entonces, antes de nosotros querer aplicar esta disciplina, debemos ir delante del trono y pedir sabiduría a Dios para que Él nos muestre cómo ayudar a nuestros hijos a sobrellevar eso que ha de venir y para que nos muestre a nosotros cómo actuar cuando eso que nosotros ya anticipamos venga. Entonces, eso puede estar relacionado a algo de la edad, ya sea que tu niño vaya a entrar al preescolar, entonces, bueno, ¿cómo vas a actuar cuando conozcas a otros niños que digan malas palabras? Ya sea que entonces de pronto tú no estés todavía casado con el papá de tu hijo, entonces, bueno, ¿cómo vas a actuar cuando vayas a la casa de tu papá y él te permita ver o hacer cosas que tú sabes que no están bien? ¿Cómo vas a actuar cuando tengas la oportunidad de salir y conocer chicas y empezar a tener intereses románticos y quieras tener una novia? ¿Qué decisiones vas a tomar? Ahí nosotros como padres estamos siendo sabios al anticiparnos a eso que nosotros sabemos que va a llegar, porque es un camino que nosotros ya hemos trasegado y que ya hemos vivido. Entonces, lo primero que debemos evaluar es cuál es nuestra motivación a la hora de disciplinar a nuestros hijos. ¿Para qué lo voy a disciplinar? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la meta que yo quiero cumplir con esta disciplina que le voy a impartir en este momento? ¿Cómo lo hago? Enfocándome en la meta, no en los resultados. Cuando yo me enfoco en que mi meta es su vida eterna y ese se convierte en mi objetivo a largo plazo, yo no me enfoco en el resultado inmediato o en el objetivo a corto plazo, porque eso, como les digo, es desalentador, es tedioso, nos cansa, pero cuando yo tengo la meta firme, yo puedo tener una motivación sana. Y aquí les quiero recordar la importancia de lo que les hablaba hace un momento de en el Evangelio, permanecer con un corazón transparente y unas motivaciones sanas y transparentes, porque a los ojos de muchas personas eso puede estar o no correcto, pero solamente Jesús conoce la intención del corazón. Entonces, nuestra meta no es modificar un comportamiento en nuestros hijos. Nuestra meta no es la moralidad. Esto obviamente es un resultado de todo eso que estamos haciendo a lo largo de esa disciplina. Pero nuestra meta en realidad es su transformación espiritual. Que ellos puedan comprender cómo ese caminar con Cristo los transforma cada día de adentro hacia afuera. Esto yo lo puedo lograr llevándolos a percibir lo que significa verdaderamente ser cristiano y caminar con Jesús. Esa es mi meta, que ellos vean
qué significa caminar con Jesús en el día a día. Y por eso les he dicho la importancia en sesiones anteriores de modelarles, de que ellos vean la coherencia entre lo que yo predico, entre lo que yo le pido que haga y entre la forma como yo actúo y respondo a mis situaciones cotidianas. Entonces, cuando yo me centro solamente en el resultado o en lo que quiero lograr, no en la meta que tengo a largo plazo, yo actúo de manera controladora, porque yo quiero evitar a toda costa, por temor a fallar como padre y a que mi hijo se pierda, que ellos sean moldeados conforme a los estándares y principios de este mundo. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A fallar. Entonces te quito tu celular. Entonces no te dejo salir con esos amigos, entonces no te dejo hablar. Y ahí es donde no permitimos que ellos ejerzan ese discernimiento del bien y del mal. Entonces, si nuestra meta es la vida eterna, es llegar al corazón, nuestra crianza siempre, todo el tiempo debe estar centrada en el Evangelio. Debe ser una enseñanza y una disciplina cristocéntrica en la que Él sea la base y el fundamento y no donde Él sea el complemento. Ay, bueno, no, pues entonces yo voy a hacer esto y vamos a ver qué dice la Biblia. No, eso debe ser lo primero. No es algo complementario, lo demás es complementario, el método Montessori es complementario, la disciplina positiva es complementario, la forma en que yo me pueda disciplinar a mí mismo como padre y reconocer mis necesidades es complementario, pero lo esencial es una disciplina centrada en el Evangelio y en Cristo. Entonces, estoy segura que con estos aspectos que tratamos el día de hoy, ustedes van a tener muchos elementos para identificar en esa aplicación disciplinaria que están usando con sus hijos, qué cosas deben modificar, qué cosas pueden hacer mejor, cuáles deben dejar de hacer por completo, cuáles necesitan empezar a implementar de inmediato. Entonces los invito a que de verdad revisen nuevamente estos modelos, estos pasos, el enseñar, reprender, instruir y corregir, y que traten a toda costa de fundamentar esa disciplina con sus hijos, basados en este modelo sugerido por la palabra de Dios. Eso sería todo por hoy, Caro. No sé si de pronto vamos a abrir un espacio para preguntas, si tú quieras complementar algo más. Gracias, Eli. Pues sí, estamos atentas a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, recuerden escribírnoslos en el chat de Zoom y cuando ustedes las tengan escritas, pues yo las voy leyendo para que Elizabeth nos ayude a responderlas. Algo que pues quisiera agregar a lo que tú mencionas de la disciplina y la intencionalidad en esta ocasión es por qué no establecemos límites o por qué no disciplinamos a nuestros hijos. O sea, parece algo obvio, parece algo como natural, pero aún para nosotros como papás, como tú lo decías, la disciplina no es natural para el ser humano, para nosotros como papás tampoco lo es. Y pues parte de saber por qué no establecemos límites, pues hay como 6 motivos por los cuales nosotros no lo hacemos. Uno es que la disciplina es agotadora a cualquier edad, sean pequeños, sean adolescentes, sean adultos, es agotadora y en muchas ocasiones nosotros como papás necesitamos reconocerlo. Lo digo por experiencia propia, en ocasiones preferimos dejar que pase la situación porque lo que implica la disciplina es un trabajo arduo, así como lo mencionaba ahorita Elizabeth, pero pues nosotros necesitamos entender que el futuro de nuestros hijos está construido sobre las bases que nosotros les ayudemos a colocar en esta etapa de sus vidas. Y si no lo hacemos de la manera correcta o si pues preferimos dejar pasar la falta y no instruirlos a ellos para que vayan por el camino correcto, entonces estamos haciendo que sus bases no sean lo suficientemente sólidas. También puede ser porque pensamos, no establecemos límites porque pensamos que la disciplina es opuesta al amor. Y ya nosotros hemos visto en la palabra de Dios que el Señor lo dice, al hijo que ama, disciplina.
Y ahí es donde es súper importante la diferencia que nos hace Elizabeth el día de hoy entre castigo y disciplina. Porque si nosotros nos acostumbramos a castigar a nuestros hijos y no a disciplinarlos, pues ellos sencillamente estarán acostumbrándose a temerle al castigo y no a querer ir por el camino adecuado, no a tomar las decisiones correctas. Y eso, Caro, tiene un impacto muy negativo en mi identidad, en que yo no merezco, en que yo no sirvo para nada, en que siempre lo hago mal, en que mis papás siempre se ponen tristes por mí, pelean por mí. Entonces eso va muy ligado a la identidad y al valor que yo tengo de mí mismo, a mi percepción, a mi autopercepción. Sí, Eli, gracias. Y eso que tú mencionas, y como lo decías ahorita, antes afecta de manera significativa y no nos imaginamos cuánto la identidad que nosotros tenemos en Cristo. O sea, no nos alcanzamos a imaginar cuánto las heridas del pasado dañan nuestro presente y nuestra identidad como adultos. Nosotros estamos educando a nuestros hijos, pero ellos van a ser adultos y no podemos pensar como papás que pues ya cuando él esté adulto mirará qué hace. Eso es verdad, pero parte de cómo ellos tomen decisiones, gran parte, diría yo, 90 más, depende de cómo nosotros les enseñamos el camino correcto y a tomar decisiones correctas, a instruirlos en esas decisiones. Y realmente, perdón, Cari, realmente no es algo que sea opcional, o sea, es algo por lo que vamos a darle cuentas al Señor. ¿Qué hicimos con esos hijos que Él puso en nuestras manos para pastorearlos? Entonces también que nosotros tengamos un temor reverente frente a que, si bien es una tarea que exige mucho de nosotros, también es muy gratificante pensar que un día vamos a estar delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí están los hijos que me diste. Sí, señora. Y otro de los motivos es que nos preocupa que nuestros hijos no nos quieran cuando los disciplinamos. Y esto es algo mucho más presente cuando se trata de familias que no están unidas, padres separados, padres que ya o que no han estado, que han sido ausentes toda la vida de los niños. Entonces, el disciplinarlos nos hace sentir que si lo hacemos muy fuerte, no nos van a amar, no nos van a querer. Y la verdad es que no necesitamos buscar el amor de nuestros hijos, porque de hecho eso es algo que está. Nosotros, como lo dice Elizabeth, nuestra responsabilidad ante Dios es cómo educamos a nuestros hijos. Y no debemos basarnos en que ellos nos amen. Nuestro propósito y nuestra meta, como lo dice Eli, es la eternidad de nuestros hijos y no que nos amen a nosotros. No se centra y no se enfoca en nosotros. Está todo enfocado en ellos. Otro de los motivos por los cuales no establecemos límites es que tememos a las reacciones de ellos. Entonces, si lo regaño, va a ser esto. Si le digo, le quito esto, entonces va a ser lo otro. Y pues sabemos que eso también puede generar malestares en la casa, en el ambiente familiar. Entonces, y por eso es muy importante, Caro, anticiparse. ajá. Por eso es sabio que nosotros podamos prever con base a la edad, a las etapas que se están viviendo, qué puede suceder, a qué voy a llegar, para que a la hora de experimentar o responder a esos retos tengamos un backup, como un respaldo de elementos y herramientas que nos permitan hacerlo mejor y no con base a sentimientos pasajeros, a una emoción que me provocó algo. Eso nos va a dar un norte más claro. Sí, y además, así como tú lo dices, nos debemos anticipar sabiendo cómo ya han reaccionado en otras ocasiones, porque hay
actitudes que podemos anticipar sin que haya pasado, pero en la mayoría de los casos nosotros ya sabemos cómo reaccionan ellos, entonces, ay no, yo no quiero regañarlo porque la pataleta que me tengo que aguantar, no, qué pereza. O el mal genio porque le voy a quitar el tiempo de juego, o bueno, la mala cara o la mala actitud para hacer el oficio que le mandó a hacer, o sea, ya nosotros lo sabemos y a veces, si les soy honesta, como mamá digo, ay, por salud mental prefiero ir a trapear yo que aguantarme el lío de decirle que trapee, saber que lo va a hacer regular. Y hay que elegir tus batallas también. Hay momentos en los que tenemos que elegir qué es más importante. Y eso yo lo experimento todo el tiempo con mis estudiantes cuando todavía no tienen la rutina de sacar la cartuchera, el cuaderno. Para mí muchas veces es más fácil sacrificar cierto tipo de cosas con el propósito de que logren otras mayores, como escribir, comprender, que quedarme ahí en el hecho de sácalo, ábrelo. Obviamente hay que tener un muy buen balance, pero como dices tú, hay que elegir las batallas, hay que saber en qué momentos centrar la energía y la disciplina en uno u otro aspecto y también cuándo dejar pasar, siendo obviamente muy perceptivos y muy sabios, porque no se trata de pasar todo por alto, de hacernos los bobos, de nada pasó, sino siendo muy consecuentes, elegir qué es lo mejor en ese momento. Sí, y eso que tú dices, pero me voy a extender un poquito en eso que tú dices con respecto a las batallas, porque dicen los expertos que hay 3 maneras de asumir esas batallas, llamémoslo de esa manera, con los hijos. Uno, como tú lo dices, es evadir esas batallas que sabemos que no van a tener un desenlace adecuado, ni para ellos ni para nosotros. Pero hay otras en las que nosotros sí tenemos que meternos sí o sí, y el problema es que esas batallas necesitamos entender que tenemos que acabar, o sea, terminarlas, no dejarlas a medias. Total. ¿Sí? Tenemos que, y no es que nosotros vayamos a salir ganadores o nuestros hijos vayan a salir perdedores, no. Lo que siempre se va a privilegiar es la verdad que la palabra de Dios nos dice, que ellos estén formados en el amor de Dios, con las verdades, con la disciplina que Dios nos estipula en su palabra. Entonces, en últimas, vamos a salir ganadores los dos. Ellos porque van a tener una formación en principios y valores bíblicos, y nosotros porque vamos a haber hecho la tarea como Dios espera que la hagamos. Y hay una tercera que es propiciar la batalla o las peleas. Esto se oye como un poco, como así que propiciarlas. Y con esto les doy un pequeño ejemplo que todas las situaciones son diferentes, pero en mi caso, mi hijo mayor, él guarda y guarda todo. Él no habla, no expresa, no comunica. Y la única manera en la que él comunica algo es cuando ya lo llevo al límite y empieza, o sea, ahí sí saca, como dice, revela el rollo completo, y empieza a decir cosas que yo decía, ni por imaginación yo sabía que mi hijo estaba sintiendo, pasando, entendiendo las cosas así. Bueno, entonces esos 3 aspectos con respecto a las peleas es importante que los tengamos muy en cuenta. La quinta motivo por el cual no establecemos límites es porque no queremos parecernos al colegio. O sea, qué pereza esa disciplina del colegio, entonces acá la casa es un poco más relajada, bueno, entonces no queremos ser así. Y lo otro es que nosotros mismos también tuvimos experiencias difíciles, malas, equivocadas, unas disciplinas injustas en nuestra infancia y no queremos repetirlo con nuestros hijos, pero en muchas ocasiones nos vamos al otro extremo. Entonces, 9, enterito. no los disciplinamos porque no queremos que ellos pasen o experimenten lo mismo que nosotros experimentamos en nuestra infancia. Y Bueno. por eso es muy importante tener claro ese modelo disciplinario,
porque uno no lo cree, pero de manera inconsciente uno empieza a replicar una cantidad de cosas y cuando se da cuenta la bola ya va tan grande que muchos de los errores que cometieron conmigo yo ya los repliqué, aún sin querer, sin darme cuenta. Por eso es tan importante que identifiquemos el modelo disciplinario que nosotros queremos usar y que obviamente sea cristocéntrico. Bueno, mira, acá me preguntan, Elizabeth, las respuestas de cuáles son pecado y no de la lista de acciones. Aquí las tengo. Son pecado, mentir, robar, insultar, gritar. Las demás no hacen parte de la lista de pecados, sino de actitudes que responden a la madurez o a la edad. Listo. También me preguntan, dicen, no me quedó muy claro la diferencia que hay entre castigo y disciplina. Yo si lo castigo mucho, no sabía que no era bueno. Perfecto. La diferencia entre castigo es que el castigo te da la paga por lo que merece tu error. Te doy exactamente lo que mereces. Entonces tú me pegas, yo te pego más duro. Tú me gritas, yo te grito más duro. Tú haces, yo te hago peor. El castigo es eso, es darte eso que merece tu acción. Mientras que la disciplina es restaurar el ser, es llevarlo a que él vuelva a ese camino con esos 4 pasos que yo les di de enseñar, corregir, instruir y enseñar. ¿O cuál era el otro? Ya me confundí. No sé en qué orden los di. Ya se los voy a repetir. Repetir, instruir y corregir. Sí, exacto. Enseñar, reprender, instruir y corregir. Esa es la diferencia entre castigar y disciplinar. Que cuando yo disciplino, yo derramo gracia sobre ti y yo simplemente uso estos elementos para restaurar tu ser y llevarte y acompañarte en tu proceso de crecimiento y madurez. No te doy la paga por lo que tu error merece, sino que te llevo en amor a aprender de él. El castigo hace todo lo contrario. Mira, un ejemplo para ampliar un poquito eso que tú dices, Elizabeth, con respecto al castigo, lo vi en una película hace poquito y el hijo le dijo una mentira a su papá y lo hizo creer en la mentira y el papá confiaba ciegamente en lo que el hijo le había dicho. Le estaba diciendo, le dijo que estaba trabajando en un sitio. Un día cualquiera lo llevó al trabajo y él se quedó como, ay, Dios mío, me llevó al trabajo. Bueno, listo, hizo todo para que no se diera cuenta, entró como si nada, pero al hijo se le quedó, el papá se fue y al hijo se le quedó algo en el carro. El papá se devolvió. Cuando se dio cuenta, el hijo que se había devuelto le dijo otro señor, no, es que su hijo hizo esto, tiene que pagar lo otro. Bueno, el caso es que ahí el papá se dio cuenta de la mentira que le dijo su hijo y al final se subieron en el carro para devolverse a la casa y el hijo le dijo, no me vas a castigar, porque el papá se quedó callado. No le dijo nada, no lo regañó, nada. No me vas a regañar, no me vas a decir nada. Y el papá le dijo, no, es que me decepcionaste y pues realmente cualquier cosa que yo haga en estos momentos, pues no es suficiente. O sea, me decepcionaste. El que le hubiera dicho que lo decepcionó fue un castigo mucho, o bueno, una disciplina. En este caso es la diferencia entre disciplina y castigo. El castigo es que lo hubiera castigado sin salir de la casa, lo hubiera puesto a hacer el oficio, lo hubiera puesto a no sé, cualquier cantidad de cosas en la casa. Pero lo disciplinó porque le mostró que en realidad su actitud fue tan equivocada que para él fue el equivalente a romper su corazón, una decepción profunda. Y con esto el hijo entendió mucho más que lo que había hecho estuvo muy mal y que si lo hubieran castigado como típicamente lo hacemos. Bueno, aquí dicen otra pregunta, dice, ¿cómo
en el caso que explicaste de quitarle el celular o la televisión, bueno, entiendo la pregunta es en ese ejemplo que tú nos diste de no castigarlos quitándoles el celular y la televisión. Entonces la pregunta es cómo debería ser la disciplina. Primero que ellos tengan muy claro que esa disciplina no responde a un castigo, o sea, no lo hago para perjudicarte, no lo hago para molestarte, para herirte, lo hago por tu bien. Lo regulo, le pongo un tiempo límite, lo administro, porque yo soy el adulto y yo sé qué es lo mejor para ti, yo sé qué te conviene, yo sé qué cosas deberías ver, yo sé qué cosas no, porque como tu criterio no está fortalecido ni entrenado para discernir entre el bien y el mal, sino que está siendo entrenado, tú necesitas de mí para que yo te ayude a moderar el uso correcto de esos dispositivos. Entonces, cuando ellos entienden que no es que yo le quito el internet para que se sienta mal o esté desconectado y no puede hablar con los amigos, sino como una herramienta para mostrarle el uso correcto, es... Perdón, hubo mucha interferencia. Que no carga. Estoy funcionando, pero no puedo. Yolima, ¿nos ayudas con tu audio? Gracias. Entonces la idea es esa, que ellos entiendan que no están siendo castigados. Obviamente son disciplinas que ustedes pueden aplicar. Claro que sí, controlar el uso de un dispositivo, controlar el acceso a la red, al internet. Claro, ustedes son los adultos responsables de que eso tenga un buen uso. Pero entonces es la forma como yo le transmito que no es un castigo, sino una disciplina para que ellos aprendan el uso correcto de ese tipo de elementos. De hecho, en realidad los expertos dicen la cantidad de tiempo que nosotros deberíamos permitirle a nuestros hijos enfrente de una pantalla, sea cual sea, porque nosotros tenemos en la actualidad ya no solo una, como en nuestra época Total. el televisor, sino que ahora tenemos 4 o 5 pantallas, iPad, tablet, celular, Xbox, bueno, todos los dispositivos que nosotros ya conocemos. Y, por ejemplo, los expertos dicen que para un niño hasta los 5 años no deberíamos... Cero tiempo en pantalla. Cero acceso a la pantalla, que la verdad es que en esta época nosotros no lo hacemos. Para los de, permítanme, yo les busco esto, para los de, lo máximo al día son 2 horas. Y la verdad es que el tiempo que nuestros hijos pasan al día enfrente de una pantalla es mucho más que eso. Mucho más que eso. Bueno, estoy buscándolo y se los digo. No lo tenía listo. Y la idea, Caro, es que sean espacios repartidos a lo largo del día. No que sean 2 horas de corrido, sino media hora en la mañana, media hora después del almuerzo, media hora después, porque eso también, digamos, que puede limitar un poco la ansiedad o la adicción por permanecer en la pantalla, por lo que genera después el hecho de que tú tengas que salirte a la realidad. Y por eso es que no recomiendan pantallas con niños menores de 5 años, porque ellos aún no han consolidado un concepto de lo que es la realidad. Entonces ellos creen que los muñequitos que ven son la realidad. Por eso es tan importante que ellos primero formen un concepto de lo que es real antes de estar expuestos a esa virtualidad. Mira, dice acá, de 5 a 7 años, de 30 a 60 minutos diarios. Máximo, ¿no? Este es el máximo. De 12 a 15 años, 90 minutos. Y los mayores de 16, 2 horas. Pero si nosotros hacemos un cálculo con nuestros hijos, creo que por ahí pasa la cuenta. Por ahí se nos va más allá. Bueno, Eli, muchísimas gracias por este tiempo. Por favor, para ustedes, padres, nos escriben cuáles temas también les gustaría que tratáramos, que abordáramos en este tiempo,
para que pues aportemos a sus necesidades particulares. Puede que Total. ustedes crean que son los únicos que están pasando por eso, pero en realidad somos muchos los papás que pasamos por las mismas situaciones y es bueno que nos apoyemos entre todos. También, si ustedes han tenido algunas, ¿cómo se dice?, prácticas dentro de la familia, algo que les haya funcionado en cuanto a la disciplina familiar, en cuanto al trato con sus hijos, también nos lo pueden comentar para que entre todos nos enriquezcamos. Bueno, entonces, pues para terminar vamos a orar y me preguntan que si todas las semanas estamos haciendo, sí, todas las semanas a las 6 de la tarde estamos haciendo esta misma reunión, hablando pues como lo decía Elizabeth al principio, ya hemos pasado por varios temas. También ustedes pueden encontrar las charlas en YouTube, en la cuenta de Devocional Maná, sí, Devocional Maná. Devocionales Maná, sí. Y siempre a las 6 de la tarde los sábados vamos a estar con el mismo ID de Zoom y la contraseña también la misma. Si de pronto hay algún cambio en la contraseña por cuestiones de seguridad, pues igual les estaremos comunicando. ¿Listo? Entonces, pues vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias porque tu amor se ve reflejado en estos detalles, porque no nos sentimos solos, sino que sabemos que estamos acompañados por nuestros hermanos en la fe, porque sabemos que tú pones personas a nuestro alrededor para que nos enseñen, para que nos instruyan, para que nos lleven a caminar por el camino que tú has diseñado para nosotros como tus hijos. Te doy muchas gracias por este tiempo y te pido que seas tú dándole sabiduría a cada uno de estos papás para que a lo largo de esta semana puedan disciplinar a sus hijos en amor de la manera en la que tú nos has enseñado el día de hoy. Te doy muchas gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Dios les... Feliz noche, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga. Mil gracias y feliz noche. Mil gracias, feliz noche. Bueno. Chévere.